ya está. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, hola, ¿qué tal? Linda tarde, 12 del día con 19 minutos. Estamos iniciando nuestra cocina de Chabela un poco más tarde, pero es un tema importante para todas nosotras. Y como cada semana, al frente de esta cocina, Maru Chávez. ¿Qué tal, Maru? Buenas tardes, bienvenida. Hola, hola Ceci, buenas tardes. Este 15 de marzo del 2023, una fecha importante para el tema que vamos a tratar. Estamos pues en Violeta Radio 106.1 de FM, www.violetaradio.org, como cada miércoles. Bienvenidas, bienvenidos a esta cocina, a cocinar asuntos de la vida pública y de la vida de las mujeres. Con pimienta feminista, por supuesto. Gracias, Ceci, como cada miércoles en los controles de este programa y en la co-conducción. Ceci, buenas tardes. Buenas tardes a ti, Maru. Qué bueno que ya iniciamos porque de verdad que este tema en el que nos hemos detenido, hay que decirlo con claridad, no solamente en esta ocasión por la sentencia que hace unos días se ha dado a conocer, pues hay que decir que aquí en Violeta Radio, precisamente una de nuestras primeras invitadas en los espacios de la barra CIPAM Violeta, pues fue la compañera Irinea Buendía. Desde el 2018 fue la primera vez que tuvimos oportunidad de conversar con ella y ella, como en cada una de sus apariciones, como en cada una de las entrevistas que ha concedido a lo largo de más de 10 años, pues de manera muy estoica nos compartió la historia de su hija Mariana Lima. Y de ello vamos a hablar este día, Maru. Efectivamente, Ceci, han pasado 13 años desde el asesinato, el feminicidio de Mariana Lima Buendía en Chimalhuacán, Estado de México, perpetrado por Julio César Hernández Ballinas, en aquel entonces pareja de Mariana, quien, como lamentablemente es frecuente, hizo parecer que Mariana se había suicidado. Sin embargo, la madre, una madre es conocedora casi siempre de lo que hay detrás de una relación violenta entre sus hijas, su hija y las parejas. Y Irenea no se conformó con esa explicación y luchó y luchó y luchó. Hay 13 años de historia, de lucha de Irenea Buendía para que finalmente se diera una sentencia de 70 años para el ex policía Julio César Hernández Ballinas. Pues empecemos con nuestro programa, Ceci, empecemos haciendo un recuento de quién es Irinea. Sí, Maru, pues miren, vamos a compartir con ustedes, sobre todo la imagen en cuanto a las compañeras que nos acompañan vía streaming, para quienes nos acompañan por 106.1 de FM, pues
estarán escuchando solamente el contenido de este material que hemos extraído de la página del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Vamos a escuchar este material esperanzador, hay que decirlo, fue publicado ya hace algún tiempo. Y como lo dijimos hace un momento, pues Irinea siempre en todos los espacios en los que ha estado de manera muy estoica clamó por la justicia de su hija y desde el primer momento ella aseguró de manera contundente que Mariana no había muerto, no se había suicidado como quiso asegurar su esposo, sino que ella había sido asesinada por este. Entonces, vamos a escuchar primero este testimonio de Irinea Amaru. Claro que sí, Ceci, muchas gracias. Soy Irinea Buendía Cortés, tengo 62 años, nací en el estado de Morelos, vivo en Ciudad Neza y soy madre. A Mariana la queríamos desde antes que ella naciera. Cuando era niña le gustaba mucho bailar y dibujar. Cuando creció, me dijo que quería ser abogada para defender a la gente pobre, y por ello estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2008, Mariana se casó con un policía judicial del Estado de México. Durante año y medio ella sufrió de mucha violencia, sin embargo nunca perdió su carácter alegre. El 28 de junio del 2010 llegó a la casa diciendo que era suficiente y lo iba a denunciar. Esa fue la última vez que la vi con vida. Cuando llegué, la encontré sobre la cama con el cuerpo golpeado. Parecía como si la hubieran bañado. La muerte de Mariana fue investigada como suicidio. Durante 4 años he luchado porque su muerte no quede impune. Hago un llamado a todas las personas para que se sumen a mi lucha. Porque el caso de Mariana puede ser el de cualquier mujer mexicana. Solo queremos 2 cosas: justicia y justicia. Justicia y justicia, nos dijo Irinea durante tantos años, durante estos 13 años, y justicia, aunque vamos a tomar con cuidado la palabra, ¿no? Ya en ocasiones anteriores también hemos comentado nuestra postura con relación a esta palabra cuando hay un feminicidio, ¿no? Difícilmente cuesta trabajo pronunciarla, pero lo que es un hecho es que la sentencia que se acaba de dictar frente a este feminicida, pues es un hecho histórico. Y esto no ha sido posible solo por el trabajo que, vamos a decir, fue muy dificultoso, fue de mucha irresponsabilidad en un primer momento de los ministerios públicos, hay que decirlo, Maru, que no es sino hasta el 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite esta sentencia en la que establece que todos los asesinatos violentos, todas las muertes de mujeres en forma violenta tienen que ser abordados desde una perspectiva de feminicidio, y le otorga el amparo a Irinea Buendía, pues da un giro la historia de la lucha de Irinea, ¿no? No hay que perder de vista esto. Y pues bueno, este material que acabamos de compartir con ustedes, repetimos, es un material del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Maru, y ahora también vamos a mirar otro que también se refiere a esta postura esperanzadora.
sí, a esta postura de esperanza a pesar del dolor, pero esta estoicidad de Irinea pues tiene que ver con pues no quedarte solamente con el lamento y el llanto, sino tener la determinación, la fuerza, la valentía Sí. de luchar. Maru. Pero además, Ceci, yo quisiera comentar que Irinea ha sido acuerpada definitivamente con muchas mujeres que creyeron en ella desde el inicio y definitivamente también por sus otros hijos, ¿no? O hijas. Creo que es fundamental para que una mujer que además está llena de fuerza, y ustedes pueden ver la fotografía de Irinea y el fenotipo de Irinea es de una mujer con una fuerza tremenda que pudo ubicar claramente la, la lucha, la necesidad de justicia, y que sí, definitivamente también ha estado acuerpada por un montón de mujeres. Así es, Maru. Vamos entonces a compartir este otro material del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. No estamos todas, pero no estamos solas. Ha sido un camino largo en la búsqueda de verdad y justicia para salir de esta oscuridad. Pero al encontrarnos, descubrimos que la luz estaba entre nosotras. Tenemos certeza de la verdad y lucharemos hasta el cansancio para romper la cadena de discriminación e impunidad. Justicia para Fernanda. Justicia. ¡Viva las queremos! No más, ya no más, ni una más. Ni una asesinada más. Ni una más. Ni una más. Ni una asesinada más. Vamos a gritar hasta que nos escuchen, porque guardar silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad. Sí, hay dolor, pero ya no hay miedo. Lo que nos sostiene es la lucha y el calor de sabernos apoyadas cuando avanzamos una al lado de la otra. Nuestra sororidad. Nos van a ver y nos van a ver juntas. Esto apenas comienza. Maru, estamos de regreso. Ceci, estos videos ilustran esta historia que en algún momento también el año pasado conversamos con Irinea, no recuerdo exactamente la fecha, pero definitivamente ella pues nos contó el largo trayecto, el largo, difícil y empedrado trayecto hacia la justicia, que culmina con esta sentencia dada hace unos días, como decíamos al inicio, al feminicida de Mariana Lima Buendía, hija de Irinea, ex policía de Chimalhuacán, Estado de México, Julio César Hernández Ballinas. Y no sé si recuerdas, Ceci, en ese momento de aquel programa, Irinea nos decía que justo lo estaban, lo habían
pues atrapado finalmente, ¿no? Encarcelado, y estaban a punto de dictar sentencia. No fue pronto, pero tampoco tuvieron que pasar años, ¿no? Estamos hablando de un programa del año pasado en donde ya había suficientes pruebas que indicaban que lo iban a sentenciar. En un país, además, en donde el 95% de los delitos no se resuelve. Y en este caso, Irinea logró que en 2015 una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que todos estos asesinatos, como decía Ceci, fuesen investigados con perspectiva de género, ¿no? Fuesen investigados a partir del supuesto de un feminicidio. Sin duda, Ceci, Irinea pasará a la historia, porque esto es histórico, aún con un hecho tan lamentable como que priven de la vida a tu hija, ¿verdad? Pero esta lucha de 13 años de Irinea, este transitar por un camino tan empedrado, decía yo, también al mismo tiempo se convierte en un hito en la historia por el acceso a la justicia de las mujeres. Sí, y es bien importante resaltar, Maru, que sí, por supuesto, y siempre tendremos que mirar en primer lugar la decisión de Irinea de no conformarse, de no aceptar, de decir desde un primer momento, mi hija no se suicidó, tú la mataste, ¿no? De hacer público, ¿sí? De acuerparse de la existencia de estas organizaciones, de este grupo de abogados, sobre todo del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, pero también hay que decirlo con mucha claridad y sin herir susceptibilidades, por supuesto, que esto también se da en un contexto en el que las mujeres aquí en México, como en otros países, pero frente a las cifras escalofriantes, empezamos a salir de manera masiva porque hay antecedentes también de Irinea sola, acompañada con unas cuantas, con este grupo de abogadas que la han acompañado casi desde el principio, con sus familiares, con su entonces esposo. Hay que también recordar a este hombre que en los primeros años la acompañó. Él murió ya en estos 13 años, ya no la pudo seguir acompañando, murió a la espera de la justicia. Pero hay que también resaltar esto, ¿no? Por supuesto que esta es una sentencia histórica, pero hay que decir que la actuación en el 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hubiera sido tal si tampoco se hubiera dado esta presión del movimiento feminista en busca de justicia, Maru. Sí, sí, así es, efectivamente. Mira, yo creo que la organización, la denuncia pública, el acompañamiento con profesionales en derecho, todos estos factores de organización entre mujeres convencidas de que Irinea tenía la razón, pues fueron quienes lograron finalmente transformar el acceso a la justicia en este país. Aún falta definitivamente mucho por hacer. Ahora mismo yo pensaba si los feminicidios que se han perpetrado por un sinnúmero de hombres y que han sido juzgados como suicidios, se podrían pues como volver a juzgar. Yo sé que uno de los pilares del acceso a la justicia, justamente en términos generales, justamente dice que no se puede juzgar a alguien 2 veces por el mismo delito. Sin embargo, me parece que hay muchos casos antes de el feminicidio de Mariana Lima
que fueron juzgados, o sea, más bien mucho antes de que Irinea lograra que se reconociera y se juzgara como un feminicidio, el de su hija, pues habrá un sinnúmero, alguien quizá tendría que escribir la historia de estos casos mal juzgados, ¿no? Y tendríamos que ver si fuese posible cambiar el juicio de estos feminicidios, aun cuando ya hayan sido juzgados. Y me refiero, Ceci, a casos de los que conocemos, a algunos, por ejemplo, el de Lesbi Berlín Rivera. Recordarás Sí. que inicialmente todas las noticias que salieron, porque además también quisiera comentar el papel que los contadores de historias, como somos las personas que nos dedicamos a la comunicación y al periodismo, tenemos en el posicionamiento de estos relatos de injusticia, porque contar la historia como nos dicen las autoridades que tenemos que contarlas, definitivamente es hacernos cómplices de estas injusticias en términos de estos feminicidios que han sido declarados suicidios, ¿no? Decía yo, está el de Lesbi Berlín Rivera, que afortunadamente se logró también gracias a una gran movilización, gracias también a la madre de Lesbi, ¿no? Y gracias a la movilización de muchas mujeres, lograron cambiar la sentencia y también, es decir, lograron cambiar la tipificación del caso, no sé estrictamente cómo nombrarlo en términos jurídicos, pero inicialmente lo declararon como un suicidio, finalmente se demostró que era un feminicidio. Lesbi Berlín Rivera, yo sí quiero mencionarla junto con Mariana Lima Buendía, quiero mencionar a Lesbi Berlín Rivera, quiero mencionar a Abigail Hay, o Ay, como se pronuncia, en Oaxaca, a Beatriz Hernández en Hidalgo, a Yolanda Martínez en Nuevo León, a Luz Raquel Padilla en Guadalajara, es decir, tantos y tantos nombres de mujeres que han sido asesinadas por su pareja, o en el caso de Luz Raquel Padilla, a quien además podría decirse que la empujaron a prenderse fuego a sí misma. Y tantos otros nombres que no conocemos, si yo puedo compartir que en 1994 conocí de un caso, yo no estaba en el país, pero recién llegué, conocí de un caso de la hija de una amiga de mi mamá, tal cual, o sea, y podríamos hablar incluso de casos casi idénticos. Claro. En donde una mujer muy joven se empareja con un hombre algo mayor, no un viejo pues, pero un hombre con varios años mayor que ella, en donde empieza una manipulación, ¿no? Un control de la vida, la isla de su familia, la lleva a vivir al otro extremo de la ciudad, justamente para que no haya esta comunicación y recurrir a la mamá o al papá, ¿no? En caso de peligro, ¿no? La isla prácticamente en otro lugar de la ciudad, y de pronto anuncia a la familia que la muchacha se suicidó. O sea, este es un caso como que es un patrón, ¿no? Que podemos identificar. Exactamente, y que lamentablemente muchas mujeres tenemos conocimiento de una historia que se apega a ese patrón. Y insisto, ¿qué se necesita para acceder a la justicia? Porque esta historia que ahora cuento me la relató mi mamá,
conocí a la amiga de mi mamá. No hablamos profundamente del caso, pero en aquel entonces, que además yo estaba también muy joven y con poco conocimiento y experiencia de estos casos, pues no, la familia no hizo nada, ¿no? Solo se quedaron con la historia de que su hija se había suicidado. Sí. Cuando era evidente que no había sido así. Pues bueno, Ceci, estamos... Pero frente a esto que comentas, por eso hay que subrayar la firme decisión de Irinea y decirlo una y otra vez. Si ella desde un principio, desde el primer momento, desde que Julio César le habla y le dice su hija se suicidó, ella pone en duda desde el momento en el que él se lo está diciendo por teléfono. Hay que recordar, ella nos lo comentó aquí en el programa, ella lo puso en duda desde que escuchó la voz de este individuo por teléfono. Ella sabía que no era cierto. Cuando fue y vio la escena ya manipulada, ella sabía aún más que no era cierto y lo dijo desde un primer momento. ¿Qué es lo que se necesita? Firmes decisiones. Y estas firmes decisiones no se dan si no nos desprendemos del miedo, porque tampoco se vale juzgar a familias que no lo hicieron, porque los temores son enormes, ¿no? Entonces, Irinea y la familia tuvieron la valentía de no tener miedo. Entonces, no tuvieron miedo. Pero en su camino, ¿sí? En su camino se encontraron con acompañamientos. Esto también es bien importante. Hacer acompañamientos en casos que esperemos los ojos nos alcancen para mirar que cada vez haya menos ejemplos, que cada vez sean menos los que tengamos que acompañar porque no se dan feminicidios. Pero frente a los hechos que se están dando, se tiene que acuerpar, se tiene que acompañar a los familiares, se tiene que dejar el cansancio a un lado, de verdad. Es difícil decirlo así, porque todas estas mujeres que tú has mencionado, Maru, Araceli Osorio, la mamá de Lesbi, y otras madres, han sido acompañadas por Irinea. Irinea, tú la ves participando, la hemos visto participando en las manifestaciones aquí en la Ciudad de México frente a feminicidios o situaciones de violencia que se han dado en otras entidades del país. Ahí la vemos ella acuerpando, arropando, acompañando, tomando el megáfono, caminando kilómetros y kilómetros con sus pancartas diciendo: yo no me maté, yo no me suicidé, tú me mataste, con su siempre presente cruz rosa, clamando esta justicia y diciendo: estoy aquí porque tengo esperanza, pero porque tengo la firme decisión de seguir buscando la justicia hasta encontrarla, a pesar de que ya no voy a volver a ver a mi hija, ¿no? Creo que eso es bien importante, Maru. Es muy importante, y me parece que debemos también mencionar, Ceci, lo complejo que es eso, porque lamentablemente ha habido madres víctimas también de feminicidio que han perdido la vida porque las han asesinado. Marisela. Cuando estaban exigiendo justicia. Así es. Por los asesinatos de sus hijas. O sea, es tremendo. Sí. Se dice rápido y más o menos fácil, pero es tremendo la magnitud del castigo que nos dan también a las mujeres, que le han dado a las madres que han estado exigiendo justicia por sus hijas. Parecería que en este país y en esta sociedad, y mira, yo quiero hablar de la sociedad, o sea, quiero hablar de la responsabilidad del Estado, Ceci. Y por supuesto que hay una gran responsabilidad en el Estado para que las mujeres accedamos a la justicia. Pero quiero hablar también de la gran responsabilidad que tiene esta sociedad para que las mujeres accedamos a la justicia, para que las mujeres terminemos sanas y salvas después de exigir de exigir que se
sentencia a un feminicida, ¿no? O sea, lo peor que le puede pasar a una madre, o a un padre también, a una familia entera, Claro. es perder a una segunda integrante de su familia solo por el hecho de exigir justicia. Sí, y lamentablemente pues son varios los casos que hay aquí y tal pareciera de que no entiendes que el feminicidio es la máxima expresión de violencia en contra de una mujer, ahí ya queda, ella murió, tú no tienes nada que hacer. Y entonces cuando dejas a un lado ese temor, a pesar de que sabes que hay un riesgo enorme y te atreves a iniciar una lucha, pues hay que decir que también la lista de víctimas, de familiares que iniciaron una lucha por la justicia frente a los asesinatos de sus hijas, pues no es una lista pequeña, Maru, es una lista larga, la que se conoce, pero aquellos otros nombres de familiares que igualmente han sido asesinados porque han clamado justicia es también una cifra que pues espanta, por supuesto, y frente a estas situaciones es a lo que yo digo tenemos que arropar. ¿De qué manera? Pues desde donde estamos, en la trinchera en la que nos toca estar, arropar. Por ejemplo, en los medios de comunicación, hay que decir que los primeros años pues no hubo acompañamiento del caso Mariana Lima, ¿no? Fueron las expresiones de los recién nacidos, grupos de mujeres feministas que empezaron a acompañarla. Por fortuna en los últimos años ha habido un acompañamiento más masivo frente al caso Mariana Lima y frente a casos de otras mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio, pero creo que es responsabilidad de toda esta sociedad a la que haces referencia no omitir nuestra responsabilidad de acompañamiento. Repito, desde nuestras trincheras, nosotras como un medio de comunicación, hablar del tema, darle seguimiento, estar permanentemente preguntando cómo va el caso de esta mujer, cómo va este caso, abrir los micrófonos y pues bueno, ahora en esta era de las redes sociales, pues también acercarnos a ella, utilizarlas para acompañar y hacer sentir a las familias que no están solas, Maru. Sí, efectivamente, Ceci, yo me pregunto, por ejemplo, en Chihuahua, ¿quién acuerpó, quién acompañó a Marisela Escobedo? ¿No? O sea, creo que Marisela Maru, se también entiende que nadie. pues, ajá, Es terrible, o ¿no? sea, a eso me refiero. Sí. Estaba sola, sí, había cámaras allí, es terrible, pero a la vez es ventajoso poder tener grabaciones del asesinato de Marisela Escobedo, porque nos posibilita ver cuáles eran las condiciones en las que ella se estaba manifestando frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua. Y estaba sola. Es tremendamente triste, además. ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad cuando una madre, un padre también, pero estamos hablando en este caso de los feminicidios, ¿no? Es decir, perdón. De las luchas emprendidas por las madres, ¿no? De las luchas emprendidas, sí, por las madres. ¿Cuál es la responsabilidad social? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo nos unimos al clamor de la justicia? Yo creo que allí nos falta una reflexión muy profunda y ciertamente tú ya lo mencionaste, las organizaciones feministas, las colectivas, los grupos, hemos ido, es decir, las mujeres nos hemos ido organizando, hemos salido a las calles a pelear y a gritar y a decir que es necesaria una transformación profunda de este sistema patriarcal. Pero no dejarlo así, Maru, ahí te voy a interrumpir, o sea, sí, el sistema patriarcal, pero vámosle poniendo también el nombre y el apellido, el segundo apellido, y en este caso hay que decir, sí, es este sistema de impartición de justicia, es decir, el
poder judicial en nuestro país, ¿no? Vamos marcando con lupa, vamos poniéndole zoom, Maru, porque pues hemos llegado a conclusiones de que los problemas que hay en los ministerios públicos desde el momento en que se presentan a hacer la denuncia, todas las revictimizaciones que sufren las familiares o las propias víctimas, vamos diciendo sí el sistema patriarcal, pero también de manera específica cómo está actuando el sistema judicial en nuestro país, en todas y cada una de las entidades, ¿no? O sea, ya basta de esta actuación de los ministerios públicos y lo que vamos a reconocerles siempre, a pesar de su profundo dolor, es que si no hay esta sentencia, repito, del 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque Irinea no se dio por vencida, no estaremos viendo esta sentencia. La Corte le ordena al Ministerio Público en el Estado de México que revise el caso, que vuelva, que se reinicie el caso, Maru. Entonces, ya, porque decir el sistema patriarcal se pone muy fácil para los violentadores y los ministerios públicos, los licenciados, los abogados que hay ahí, desde el funcionario menor que te atiende en la ventanilla, pues son parte de esta política de violencia institucional hacia las mujeres, Maru. Sí, de acuerdo contigo, Ceci. Claro que a mí me parece que tiene que ir en paralelo la transformación social, el acompañamiento y la manera de mirar hacia estos casos lamentables, con un sistema de justicia, pues eso, que incorpore la perspectiva de género, pero que además sea un sistema de justicia que se aleje, elimine la complicidad que suele tener con los feminicidas. En el caso de el feminicida de Mariana Lima, definitivamente hubo allí una complicidad tremenda, porque además el hombre era policía y porque incluso se jactaba de tener contactos dentro de la policía y de los propios organismos de justicia en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Esta complicidad, esta corrupción tremenda que hay también en corrupción y colusión, porque esa es una manera de estar coludidos, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces, pues eso, son como varios caminos que nos llevan, en este caso, a que Irinea haya logrado tener esta sentencia de 70 años para el feminicida. Como decías tú muy al inicio del programa, ¿cuándo hablamos de justicia en el caso de un feminicidio o de un asesinato incluso? ¿Cuándo se habla de justicia? ¿Cuándo realmente se podemos decir se hizo justicia? Pero ante la inminencia de la muerte de Mariana Lima, por lo menos que Julio César Hernández Ballinas pague con el resto de su vida en la cárcel. Y sabes qué, Maru, esto que mencionamos fuerte y claro, el nombre del feminicida, porque hay que decir que una de las tantas atrocidades con las que se encontró Irinea fue que en las primeras actas que se levantaron ahí en ese ministerio público se omitía el nombre del feminicida, omitieron el nombre, lo encubrieron durante mucho tiempo. Así es, sí. Así es, por eso acá lo nombramos, lo decimos claramente. Julio César Hernández Ballinas, feminicida de Mariana Lima, fue sentenciado a 70 años de cárcel y allí pasará el resto de su vida, porque seguramente no vivirá más tiempo ya
de 70 años en reclusión por este asesinato. Ceci, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que se dijo el día de hoy, hace apenas 2 horas, que concluyó la conferencia de prensa en la que estuvieron presentes mujeres del Observatorio Ciudadano por los Feminicidios en México e Irinea en Puebla, en la ciudad de Puebla? No, en el Estado de México, en el Estado de México. Toluca, y en Toluca. En Toluca. Sí. Sí, ya le estoy cambiando la capital al Estado de México. Sí. No, perdón. En Toluca, hace 2 horas, concluyó una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes. Y entonces nos gustaría escucharse, sí. Sí, vamos a escuchar la participación de Luz María. Ella también ha estado aquí en Violeta Radio vía telefónica hablándonos del tema del caso Mariana Lima y también del caso Lesbi Berlín, pero vamos a escuchar lo que ha comentado en esta conferencia de prensa y regresamos, Mar. Buenos días, pues agradecemos que estén en un día tan importante para las mujeres, para las defensoras de los derechos humanos y defensoras que hemos dado toda una lucha por el acceso a la justicia digna de delitos graves como son los feminicidios. Para mí, en este momento, y como ustedes vieron en el video, el reconocimiento de la señora Irinea Buendía, porque en el caminar de esta lucha que ha sido muy, muy larga para poderse acercar a la justicia, siempre fue acompañada de palabras que alientaban el ánimo de seguir luchando. Como bien dice, porque guardar el silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad. El siguiente paso, después de la sentencia de la Suprema Corte, fue seguir luchando por justicia y justicia. Y no solamente ha sido justicia para lograr el día de hoy una sentencia condenatoria, sino ha sido para alzar la voz a otras mujeres que viven este dilema de la justicia y que es importante que Irinea ha acompañado en estos años a otras víctimas de estas violencias graves. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, saludamos la sentencia condenatoria contra el feminicida de Mariana Lima Buendía, dictada por el juez Sergio Beristain González del Poder Judicial del Estado de México, la cual lo condena a 70 años de prisión. Esta sentencia, sin duda, es un paso hacia el acceso a la justicia en los casos de feminicidio en el país. Cabe recordar que Mariana Lima Buendía fue encontrada sin vida el 28 de junio del 2010 en Chimalhuacán, Estado de México. Su esposo, quien era policía judicial, aseguró que la joven de 29 años se había suicidado. Sin embargo, su madre, Irinea Buendía, desde el primer momento exigió que en el caso se investigara como feminicidio, pues existían antecedentes de violencia porque por parte de su esposo, de su hija, Julio César Hernández Ballenas. Luego de interposición de un amparo indirecto por parte de la familia de Mariana y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el 25 de marzo del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 554-2013, a través del cual mandató realizar todas las diligencias necesarias para investigar con perspectiva de género la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, cumpliendo
con el marco constitucional y legal y los lineamientos destacados en el presente fallo. Luego de casi 13 años de ocurrido el feminicidio de la joven abogada, 8 años en que la Suprema Corte de Justicia dictara la sentencia que ordenó reabrir el caso de investigación bajo una perspectiva de género, tuvieron que pasar 4.745 días para alcanzar la mano de la justicia. Como defensoras de derechos humanos, como organizaciones de sociedad civil acompañantes del caso, reconocemos y valoramos la lucha de la madre, la defensora Irinea Buendía, cuya labor incansable hoy materializa el acceso a la justicia, la misma que beneficiará a otros casos de violencia feminicida a nivel nacional. Por eso es tan importante estar aquí hoy, porque a pesar de que podemos decir que ha sido un largo camino, llegar a una sentencia condenatoria que plasma lo que ya dijo antes Campo Adornero, que la Suprema Corte lo reitere y se plasma ya en un caso emblemático, es fundamental para un país como México, que está tan ávido, con hambre de justicia. La sentencia condenatoria llega en un contexto grave de violencia contra las mujeres, donde las autoridades se resisten a aplicar en todo el criterio que estableció la Corte, que toda muerte violenta debe ser investigada como feminicidio. Importante mencionar que a los 4 años, estos últimos 4 años en el país han sido asesinadas más de 15,000 mujeres en México. Solo el 25% de casos se investiga como feminicidio y solo el 20% alcanza a tener una sentencia. La sentencia hoy del Poder Judicial del Estado de México nos fortalece para seguir luchando y se implementen de manera pronta los principios de debida diligencia reforzada. El caso de la muerte violenta de mujeres debe de ser oportuna, exhaustiva, la participación de las víctimas para evitar la revictimización y la afectación de sus familias. Esta sentencia nos anima y nos muestra que las investigaciones para llegar a la verdad de los hechos son posibles. Esta sentencia se convierte en un parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género y es un recordatorio de la urgente necesidad de que los casos de muerte violentas contra mujeres no queden en impunidad y enviar un mensaje de cero tolerancia a los delitos de violencia contra las mujeres. También es un llamado a todas las autoridades de procuración y administración de justicia para que investiguen y juzguen con perspectiva de género. Porque esta sentencia que mandató la Suprema Corte y que materializó la Fiscalía y el Poder Judicial nos muestran que sí se puede investigar con perspectiva de género y se logra tener los responsables en la cárcel. Los 70 años de prisión a los que ha sido condenado el feminicida de Mariana Lima en nada resarcirá el dolor ni los años irreparables que trajo contra la familia de Mariana Lima. Llegar a esta sentencia representó un esfuerzo incansable, horas de un trabajo multidisciplinario por parte del equipo operativo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde los acompañamientos legales, forenses y la incidencia política, mediática, buscaron solo un objetivo: justicia y
justicia para Mariana Lima Buendía. Como representantes jurídicos y acompañantes de la familia, reiteramos nuestro compromiso para seguir luchando contra la violencia feminicida en el país de manera profesional y ética. Hoy esta sentencia es una luz en medio de la oscuridad y es un aliciente para continuar con nuestra labor. Seguiremos acompañando hasta que esta sentencia condenatoria sea firme. Pero quiero decirles que en un país donde se asesinan a tantas mujeres, esta sentencia anima, nos da esperanza de que se puede investigar y lograr tener a los responsables para que los feminicidas sepan que ya no se va a tolerar más esta impunidad que les ha permitido seguir violentando los derechos de las mujeres. Porque esta sentencia nos da las herramientas para obligar a las autoridades, tanto de procuración como de administración de justicia, de sus obligaciones. No hay pretexto, ahí dice la ruta, y cuando se hace la ruta, y sobre todo en el momento que se cometen estos hechos, si se actúa de carácter inmediato, van a evitar que las familias vivan este dolor que ha significado para la familia de Mariana Lima los 13 años. Pero sobre todo va a ayudar a que podamos también prevenir este tipo de delitos, porque necesitamos prevenir, necesitamos que México tenga un país donde se respeten los derechos humanos de las mujeres. Bienvenida esta sentencia que nos llega en un momento importante que tan anhelado para las familias en México de justicia y justicia. Muchas gracias. Bien, pues acabamos de escuchar y de mirar a, pues ya no sé si es Luz María o María de la Luz Estrada. Ella es la directora del Observatorio Nacional, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Mar. Sí, efectivamente. Pues bien, yo creo que el posicionamiento que hace María de la Luz es pues justo lo que estábamos tratando hace unos momentos. Es decir, este caso, esta sentencia es histórica porque a partir de ella nunca más un caso que sea un feminicidio, pues, que sea declarado como suicidio. A partir de este momento, supongo, es un parteaguas en la historia de la impartición de justicia en el caso de asesinatos de mujeres por razones de género. Y yo creo que como la lucha sigue, como la lucha continúa, como yo estoy segura que Irinea, independientemente de la sentencia, seguirá acompañando la lucha de otros familiares y la lucha por librarnos de las violencias expresadas en diferentes formas. Yo estoy segura que Irinea va a continuar, pero creo que algo importante que tenemos que conseguir es que ya no se amplíen más los tiempos de las sentencias, Maru. Que las sentencias sean más prontas, sean más rápidas. Ya con este antecedente también se le tiene que dar de alguna manera cierta tranquilidad a los familiares de que los feminicidas van a ser prontamente sentenciados. Tiene que ser así, la lucha tiene que seguir para que logremos eso, Maru. Sin duda, tiene que permear el sistema de justicia en México. Y me refiero a los feminicidios, por supuesto, pero me refiero a una serie de casos que no los puedes creer. No puedes creer de qué manera se han cometido a través del propio sistema de justicia, entre comillas, ¿no? Se han cometido injusticias tremendas y se han creado, se ha ejercido la tortura, se han creado casos falsos, se ha encarcelado a gente sin tener sentencias durante décadas incluso. Es uno de los
peores males que aquejan a México, creo yo, Ceci. Sí, sí, definitivamente, Maru, pues nos tiene que alcanzar la vida para mirar cosas diferentes, para no seguir acostumbrándonos a estas terribles estadísticas, para no seguir escuchando que cada día aquí en México más de 10 mujeres son asesinadas. Entonces, pues la lucha sigue y hay que seguir tomando el ejemplo de Irinea Buendía. Así es, nos congratulamos en Violeta Radio por esta sentencia, por finalmente alcanzar la justicia, lo que entendemos como justicia en este sistema. Y pues hemos llegado al final de nuestra cocina de Chabela, Ceci, este miércoles 15 de marzo del 2023 en Violeta Radio 106.1 de FM. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras, Ceci, como cada miércoles. Muchas gracias, Maru. Y desde acá, un fuerte abrazo a Irinea Buendía y, como ya dijiste, nuestro reconocimiento. Nos quedamos con su gran ejemplo. Así es. Hasta la próxima, el siguiente miércoles a las 12 del día, ya saben. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista,